Algo sustituye a mi hijo. Buenos días. Te escribo a ti porque no sé con quién más desahogarme, ya que me juzgarán de loco. Para empezar, no diré mi nombre, solo que tengo 30 años y un hijo de 5. Vivimos en un poblado de pocas personas, en un área tropical. Disculpa mi ignorancia para escribir, ya que lo hago sin saber qué hacer y lágrimas en los ojos. Empiezo. Un día mi hijo y yo salimos a caminar por la naturaleza y me dijo que le dieron ganas de ir al baño, que se escondería detrás de un arbusto para que no lo viera. Y después de 5 minutos procedí a buscarlo. Y sorpresa, no apareció. Todo el pueblo me ayudó a buscarlo y no tuvimos éxito. Pensamos que algún animal salvaje lo había atacado, ya que en la zona hay jaguares y cocodrilos, pero no es común que ataquen a las personas. Después de eso, a los 2 días, mi hijo aparece en la puerta de mi casa, llamándome, y yo estaba con unos policías que me cuestionaban sobre mi hijo, y para sorpresa de todos, apareció, pero eran las 2 de la mañana. Y después de todo, volvería a la normalidad. Eso pensamos, pero no, esa cosa no es mi hijo. En la noche veo cómo sus ojos se hacen totalmente negros. Ya no platica conmigo, parece un maniquí con vida, siempre mirando a las estrellas. Lo abrazo y me siento como si estuviera abrazando un saco de papas. Mi esposa dice que algo está dentro de nuestro hijo. Ayúdenme, no sé qué hacer. Estoy desesperado. Amnesia. Mi nombre es Robert. Tengo 12 años. Bueno, eso dicen mis padres. La verdad, no lo recuerdo. Y tampoco lo recuerdo a ellos. Desde que tuvimos ese accidente de auto, no recuerdo nada. Estuve 3 meses en coma y al despertar, todo para mí se volvió desconocido. Me despierto con mucho frío cada noche y la sombra demoníaca que hay en mi habitación solo me observa y pareciera que toma nota de algo. Mis padres me han llevado a muchos especialistas y dicen que de a poco iré recordando, pero eso no los consuela y me miran con cierta desconfianza, ya que mi actitud no es la misma y mi comportamiento les ha traído muchos problemas. Así transcurren mis días y por las noches solo veo a ese demonio que está en la oscuridad de mi cuarto. Toma nota y me sonríe. Cierto día, en un cumpleaños, perdí el control y golpeé a un niño más grande que yo, solo por las ganas que tenía de ver su sangre correr. Mis padres horrorizados me llevaron de un brazo hasta la iglesia del pueblo. Allí nos atendió un sacerdote amigo de ellos, quien después de escuchar todo, me miró con detención y les dijo que quizás no era su hijo en ese cuerpo, que podría haber entrado otro espíritu, o peor aún, un demonio. Mis padres solo se rieron y yo reí con ellos. Le dijeron que solo querían que él hablara conmigo y que me explicara lo que les pasa a los niños malos. No querían que les inventara esa fantasía. El sacerdote les dijo que lo pensaran, que podría ser una posibilidad. Mis padres me tomaron del brazo y se retiraron indignados. Ahora que estoy en mi habitación y observo la sangre en mis manos, pienso que ese gentil matrimonio
debería haberle hecho caso al sacerdote y se habrían salvado de mis bellas garras. Pero bueno, acá estoy con el demonio de mi cuarto, quien en sus últimos apuntes escribió que fui aprobado y que puedo subir al siguiente rango de demonio, cazador de almas. Anécdota del guardia del colegio. Como de costumbre, siempre hago guardia en el trabajo de mi mamá, pero siempre la hago de día. Hace meses veía sombras en los demás pisos del edificio, pero pensaba que eran cosas de mi imaginación, porque me la pasaba mirando videos de cosas paranormales. Un sábado, subí a orinar como de costumbre al tercer piso. Estando en el baño, sentí como si alguien me agarrara de los pies. Cuando miré, no había nadie detrás de mí. Haciendo tal acción, y como había visto ese día, pensé que solo fue el viento que había rozado el pantalón, haciéndome creer tal acción. Cuando llegué a mi casa, le conté a mi madre lo sucedido, y ella me contó que varios compañeros de su trabajo han visto a una niña y a un niño que a veces se meten en las aulas, corren en las escaleras o siempre están de pie en el baño del tercer piso, justo en el baño donde fui a orinar. También me contó que una señora les dijo a los que trabajan allí que en ese lugar murió un niño y una niña y que por eso a veces se pueden ver cómo corren y juegan. Hasta hoy solo he visto sombras y sentí cómo me agarraron de los pies. Espero poder documentar algo más sobre esto y si es posible, también hacer un video para no quedar como loco. Semana Santa. Es la temporada en la cual los ríos, playas y balnearios se encuentran llenas de personas, las cuales se divierten en familia, con amigos. Casi todo es felicidad, al menos hasta que algo inesperado sucede. Uno de los lugares más conocidos de un par de décadas atrás en la ciudad es el balneario Los Rodríguez, lugar donde cientos de regiomontanos intentaban mitigar el calor en sus albercas. La vida de este lugar se terminó después de múltiples accidentes dentro de este centro recreativo, la mayoría de estos protagonizados por menores de edad. Aunque la verdad yo no conocí jamás este lugar, ya que este se encuentra en la zona de San Nicolás, la historia de él es lo que más nos impresiona a los que buscamos el terror. Se dice entre la comunidad que en una ocasión, un pequeño niño desapareció misteriosamente en el lugar. Fue buscado por mucho tiempo y se determinó que este pequeño fue robado de este lugar. Las personas dicen que en varias ocasiones muchos murieron ahogados en el lugar, en su mayoría menores de edad, y algunos de los que se lograron salvar cuentan que mientras se divertían en el agua, sintieron que alguien los abrazó o los jalaron de los pies hacia el fondo del agua. Sobre la historia del niño, se dice que se les aparecía a los visitantes, llevándolos a zonas apartadas del recreativo, donde frente a sus ojos solo desaparecía. También se dice que este niño pide ayuda para encontrar a sus padres, y es por esta razón que se piensa que el niño desaparecido
es el mismo niño que se aparece a los visitantes. Incluso, una leyenda urbana dice que en el lugar el niño murió ahogado por la negligencia de los salvavidas, que después de encontrar el cuerpo del niño, se deshicieron de él para no tener problemas. Hoy en día, el balneario desapareció y se convirtió en una plaza comercial en la cual los sucesos paranormales no dejan de suceder. Berenice y Virgilio. La gente le llamaba loca. Luego de la muerte de su prometido, Berenice no quiso abandonar la casa, y es que había algo especial allí. El cuerpo de su amado Virgilio, quien reposaba bajo tierra a tan solo unos cuantos metros, junto a la sepultura, en un improvisado jardín florecido y fragante que él mismo plantó para ella. Todo ocurrió una semana antes de que se casaran. Virgilio se había distanciado de sus padres, pues ambos se oponían a la relación. Para ellos era imposible que su único hijo se case con una mujer como Berenice. Berenice era humilde, sí. Quizás no había más ambición en su alma que convertirse en madre, pero lo amaba tanto. Nunca antes tuvo novio. Sus padres le ordenaron que debía casarse con el primer hombre que la enamore, y ese era Virgilio, un muchacho que se moría de amor por ella. Ambos jóvenes coincidían en que habían nacido para estar juntos. Así, cuando el compromiso se hizo oficial, los padres de Virgilio sintieron más indignación y rechazo, pero Berenice estaba decidida a casarse. Lamentablemente, unas semanas antes de la boda, sus planes cambiaron. En el cuerpo de Virgilio entró un extraño sueño, del cual no despertó. Ocurrió a plena tarde mientras arreglaba junto a Berenice la casa en la que vivirían. De repente Virgilio se sintió cansado. Entonces Berenice lo acompañó a la cama, pero al palparle el rostro, Virgilio estaba frío. Tenía el rubor de los vivos, pero no emitía ninguna exhalación. Su cuerpo incorruptible no despertaba. Sus párpados estáticos, sus venas incolor. Parecía que su organismo había cesado de funcionar. Días después continuaba sin rigor mortis ni nada. Virgilio se transformó en un muerto vivo. Para Berenice, él no había muerto, porque ni siquiera había sentido que su alma se intentase comunicar ni despedir de ella. No escuchó pasos en la casa, ninguna alma en pena detrás de ella. Por eso aseguraba que él vivía aún y que en algún momento iba a despertar. Los padres de Virgilio intervinieron, llegaron a la casa y tomaron el cuerpo de su hijo. Ante los ancianos del pueblo, lo declararon muerto. Lograron que se autorice el enterramiento. Berenice lloraba, diciendo que era algo prematuro. Sin embargo, había pasado ya una semana. Lo debían enterrar. Eso sí, como su futura esposa de Virgilio, pidió que fuese enterrado en el patio de la casa. Berenice se quedó a vivir sola. No quiso regresar a la casa de sus padres. No sentía nada de miedo. Así fue como la gente empezó a llamarla loca. Pero Berenice seguía decidida a no abandonar a Virgilio. Reacomodó todo en la casa, cambió los muebles a otro lugar
y puso su cuarto junto a la ventana que daba hacia el patio. Allí pasaba la noche entera despierta, vigilando el lugar donde yacían los restos de su amado. Tenía la esperanza de que pronto se levantara, porque para ella no había muerto, a pesar de estar varios metros bajo tierra. Una mañana, Berenice observó que de su jardín habían sido arrancadas varias flores. Pensó que tal vez las liebres del lugar las habían devorado. Entonces fue en busca de las trampas. No permitiría que aquellos animales se comieran el único recuerdo que Virgilio le había dejado. Al intentar abandonar la casa, observó en la sala a su amado, de pie, con su ropa de boda y con flores en sus manos. Berenice gritó de felicidad, pero se arrepintió inmediatamente. La gente del pueblo acudió a la casa y al encontrarse con Virgilio, le dispararon, pero el muerto saltó por la ventana y escapó de las balas. Debes engañarlos, decía mi madre. Ellos algún día vendrán por ti, así como lo hicieron con tus hermanos menores. Yo apenas los había conocido. Empezaban a caminar y desaparecían misteriosamente. Mamá, ¿dónde está mi hermanito? Shh, silencio. Ellos se lo llevaron. Era tanto mi pavor y el miedo a que ellos me llevasen que obedecía todo lo que decía mi madre sin chistar. Era tan cotidiano verla hablándole a la pared o suplicando a la ventana. Había noches donde me exigía que durmiera bajo mi cama o que esté horas encerrado en el closet. Por días me daba de comer solo arroz y otros tantos se iba de casa, dejándome solo manzanas para soportar el hambre. Ponte esta máscara, me dijo aquel día. Así ellos no sabrán quién eres. Yo accedí y al rato escuché sus llantos acostumbrados. No se lo lleven, no se lo lleven, a él no. Yo me sentía protegido por la máscara, así que me quedé inmóvil, sabiendo que mi madre me estaba protegiendo. Dejé de escuchar su voz, me preocupé y lentamente la busqué por toda la casa, hasta que la encontré tirada en el jardín, con un cuchillo en sus manos, totalmente desangrada. La sirena de la ambulancia sonaba a lo lejos. Con los años entendí que mi madre me protegía de ella misma. Debajo de ese jardín estaban enterrados los huesos de mis pequeños hermanos que no pudieron escapar de su esquizofrenia. Era un día 17 de mayo del año 2017, en un municipio del sur del estado de Nuevo León, aproximadamente a unas 2 horas de Monterrey, en donde, supuestamente, una señora de la tercera edad, llamada Berta, le ocurrió algo de lo que nadie quisiéramos pasar. Era una mañana como cualquiera. Doña Berta preparaba el desayuno para ella y para su esposo, ya que ellos vivían solos, ya que sus hijos habían perdido la vida en manos del crimen organizado que dominaba la zona tiempo atrás. Doña Berta esa mañana preparó un omelette con los huevos que sus gallinas pusieron ese día. Su hogar era algo humilde y contaba con un espacio donde podían sembrar algunas cosas, y contaba con pocos animales, los cuales
los abastecían de alimento. Lo feo comenzó esa mañana, pues unos hombres, supuestos trabajadores del gobierno y encargados ejidales, tocaron a su puerta. Estos supuestamente traían en su poder unos papeles que decían que uno de sus hijos había dejado en garantía el terreno donde doña Berta y su esposo vivían desde hace más de 60 años. Uno de los hombres les exigía que desalojaran el terreno, ya que, supuestamente, éste les pertenecía, y en él se construiría una gasolinera. Los demás hombres comenzaban a tomar medidas y fotografías del terreno, mientras hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de doña Berta, mientras el otro le exigía también que firmara unos papeles. Doña Berta no era nada tonta, sabía que las cosas no andaban bien, y en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de doña Berta y su esposo, que si bien no tenían todo en regla, era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. Ella habló con su esposo dentro de la casa, y a los pocos minutos, éste salió con machete en mano, dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. ¿Has visto cómo salió el pinche viejo este? No saben lo que le espera, dijo uno. Al parecer, estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche, y como era costumbre, el esposo de doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado. Las gallinas en su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado, cuando de pronto un ruido extraño atrajo su atención. Pero el pobre señor apenas si veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano, aceleraba el paso, cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba, era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó, lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a acuchillarlo en el abdomen, una y otra vez. El pobre viejo sentía cómo el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso, aún respiraba, así es que el malnacido lo volvió a perforar, pero ahora en el pecho, y luego en el cuello, y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina, mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío, mientras que su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa, miró hacia todos lados buscando a su marido, pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vueltas a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito, y antes de que pudiera alcanzar a ver al asno manchado de sangre, tropezó con el cuerpo ensangrentado de su esposo, acuchillado y sin vida. Doña Berta lloró como cuando sus dos hijos murieron. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre,
y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía, no avisó a nadie de lo ocurrido. Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa, junto al árbol donde limpió su sangre, y liberó a todos los animales que poseían. Después entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que pudieras imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual, según dicen, fue una bruja y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro especial prohibido. Era una especie de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y el alma de la persona a quien conjurar. Doña Berta, sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo, dándole su alma al diablo, pero pidiéndole un favor: matar a quienes mataron a su esposo. El 18 de mayo, las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había 5 cuerpos de personas aparentemente torturadas, puestas una sobre otra, sin ropa y sin ojos. No se trataba de un narcomensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió la puerta. Al intentar forzarla, ésta se abrió con facilidad y, debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla, con una sonrisa en la cara, bañada en sangre, con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las 5 personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón, con la misma sonrisa con que años atrás había muerto su propia madre. Eduardo, el cuidador del psiquiátrico. Eran las 10 de la noche. Salí de mi casa para ir a trabajar, ya que tomaba el turno a las 0 horas, medianoche. Por el lugar que tenía que transitar, debía salir con tiempo. No tenía vehículo para llegar al hospital. Debía caminar aproximadamente 1 hora en camino, de terracería en medio de la nada, hasta llegar a la carretera. Luego caminar unos 40 o 50 minutos para llegar al hospital. Mientras salía de la casa, pasaron cosas inexplicables. Cabe mencionar que en casa solo vivimos 3 personas: mi madre, mi abuelo y yo. No teníamos televisor, solo una pequeña radio que funcionaba a base de baterías. Cuando iba saliendo, mi madre se acerca y me dice que tenga cuidado. Yo, con una sonrisa, le digo que no se preocupe, que todo va a estar bien. Ya en camino, comenzaron a pasarme cosas extrañas. Mi madre siempre me despide y yo soy quien cierro la puerta, pero esta vez, al despedirme, cierro la puerta, pero unos pasos he dado cuando oigo que la puerta se abre, y por ser la noche tan espesa,
Solo veo la silueta de una sombra, y con tanta seguridad digo que es mi madre quien salió a verme. Pero me pareció raro, ya que ella no hace eso. Sigo caminando, y veo que aún me sigue viendo hasta que me desaparezco. Quizá ya había caminado una media hora, cuando de la nada empiezo a sentir que mi cuerpo comienza a estremecerse. Siento como un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me siento algo inquieto y comienzo a ver a los alrededores, pero no veo nada. El pánico comienza a hacerse presente. Tengo la sensación de que algo o alguien me ve y me sigue, pero cuando volteaba a ver, no había nadie. Comienzo a caminar con más prisa, casi trotando, pero aún así me siento más inquieto. No era la primera vez que caminaba por ahí a esa hora. Llevaba ya trabajando 5 años en ese hospital, así que se me hacía raro todo eso. Mientras seguía caminando, veo unas luces. Parece ser un automóvil. Al llegar a mí, veo que efectivamente se trataba de un vehículo. El vehículo para, y veo que es un señor de ya avanzada edad y me dice: «Oye, joven, ¿a dónde te diriges a esta hora y por estos rumbos?». Yo le digo: «Voy al trabajo, soy el cuidador del portón de un hospital psiquiátrico». El señor, algo serio, me dice: «Ah, ya había oído de ti. Te aconsejo que regreses a casa. Hoy no hace un buen tiempo». Yo con una sonrisa le digo: «Debo ir, casi llega la hora de tomar mi turno». El señor me dice: «Podrías tener razón, solo ten mucho cuidado». Yo le agradezco, y él sigue su rumbo. Al llegar a la carretera, noto que el tiempo se hizo corto. Ya casi eran las 0 horas. De pronto aparece el cuidador, a quien yo debía cambiar, acompañado de un doctor y una enfermera. Eso me pareció muy extraño, pero me sentía mal porque ya me había tardado y estaba seguro de que iban a despedirme por impuntual. Cuando ellos llegan a mí, me dicen: «Regresa a casa. Esta noche no harás guardia». Ellos fueron a encontrarme para poder avisarme, ya que yo no tenía celular. Yo, algo incrédulo, les pregunto por qué no lo haría. El cuidador me dice: «Hoy haré yo tu turno porque es mi despedida. Ya solo esta noche trabajaré para el hospital». Yo, ya con más seguridad, les digo que está bien. Nos despedimos. Ellos regresan al hospital y yo voy de regreso a casa. Al llegar a casa, me recuesto en mi cama y me pongo a pensar en todo lo extraño que me pasó esa noche. Amanece y mi madre, sorprendida, me dice: «¿Qué haces aquí? No me digas que te despidieron». Yo le digo que no, que me dieron la noche libre por la despedida del otro cuidador. Mi madre me dice: «Me alegra, hijo. Por fin pasas la noche en casa». Siendo ya las 9 de la mañana, llega un vecino algo preocupado y asustado a preguntar por mí a la casa. Mi madre le dice que yo estoy bien. Salgo a ver y el vecino me abraza y me dice: «Me alegra verte. Ven a casa, quiero mostrarte algo». Yo acepto y voy a casa de él. Él sí tenía televisor y la prende. Cuando veo, pone las noticias y me doy cuenta de que en el hospital donde yo trabajaba hubo una masacre, que siendo las 9:30 de la noche, un grupo de asesinos llegó al hospital matando a todo el personal de trabajo a tiros. Quemaron el hospital y lastimosamente no había sobrevivientes. El cuidador quiso repeler el ataque,
Sin embargo, no pudo, y lo encontraron calcinado, con varias perforaciones de arma de fuego. Me siento con escalofríos. Voy rápido a casa y le cuento a mi mamá y a mi abuelo lo que había pasado. Desde que salí de casa, mi madre me dice que ella no salió a verme en ningún momento. Desde que yo cerré la puerta, mi abuelo me preguntó sobre la descripción del señor que encontré en su vehículo. Cuando yo le digo cómo era, mi abuelo me muestra un periódico en donde está la foto de él, y exactamente así era el señor que encontré. Mi abuelo me dice que él murió en esa terracería cuando su vehículo prendió fuego por sobrecalentamiento de motor y una fuga de gasolina, y que en eso había pasado ya hace unos años atrás, y que mi abuelo tenía el periódico porque ese señor resulta ser el fundador del hospital. No sé cómo explicar lo que pasó, pero de algo estoy seguro. Aún no era mi hora, y por alguna razón, espíritus del más allá cuidaban de mí. El autobús fantasma. Se dice que en México existe una ruta muy peligrosa que conecta a los poblados de Toluca e Ixtacatas, comunidades que no cuentan o al menos no contaban con pavimentación tan sofisticada como la de las grandes ciudades. De vez en cuando por aquí transita un extraño autobús que, aunque antiguo, parece estar en buenas condiciones. Jamás deberías subirte a él. Hace muchos años fue este mismo transporte el que recogió a algunas personas en la primera parada de la carretera, y el conductor, aferrándose al volante de la manera más irresponsable, tuvo a bien atravesar aquel camino repleto de curvas, baldíos y precipicios a máxima velocidad. En más de una ocasión estuvo el autobús a punto de volcarse al dar una vuelta. Los pasajeros nerviosos y desesperados se quejaban y le imploraban al conductor tener más prudencia. Oiga usted, baje la velocidad, le dijo un señor que estaba sentado justo detrás suyo. No tenemos ninguna prisa por llegar a nuestras casas, solo queremos llegar bien. Lo lamento, es que los frenos no funcionan bien, fue lo único que contestó el chofer. Esta lluvia hace más difícil que pueda fijarme. Tendremos que esperar hasta que pase por aquel precipicio para que pueda disminuir la velocidad. No tuvo oportunidad de hacerlo. Viró tan violentamente que el transporte se volcó y cayó por el abismo, matando a todos sus pasajeros. Cuando los de la estación de autobuses se dieron cuenta de su ausencia al día siguiente, mandaron a la policía a investigar, y un cuerpo de rescatistas recorrió todo el trayecto y descendió por el precipicio para ver si habían sobrevivientes, pero se quedaron atónitos al no encontrar nada. No estaban ni los restos del autobús, ni los cuerpos de las personas, a pesar de que todo indicaba que habían sido justamente en aquel sitio donde había ocurrido el accidente. Nunca se supo qué habría pasado con aquel camión. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Y entonces comenzó la leyenda. Dicen que, especialmente durante las noches oscuras y lluviosas, se lo puede ver con los faros encendidos, conduciendo como loco. A veces algún incauto que se ha quedado atrapado en la carretera le hace una señal para detenerse, y el chofer alcanza a frenar para dejarlo subir. Pero esa sería la peor cosa que podía hacerse,
porque cuando el pasajero imprevisto aborda el transporte, se da cuenta de que adentro reina un silencio absoluto y todas las personas sentadas tienen una mirada vacía. También nota que el autobús no está en buenas condiciones como creyó, pues las paredes están deterioradas y llenas de golpes, los asientos rotos y medio desprendidos. Es muy tarde entonces, pues sin saberlo, acaba de unirse a la comitiva fantasmal, que no tardará en repetir el horrible instante de su muerte al acercarse a un encumbrado precipicio. Y es que a los que suben a este camión de tal mal agüero, nunca se los vuelve a ver después de aquel viaje, como si se los tragara la tierra. El barquero. Se hacía tarde. Los barqueros amarraban sus botes a los muelles improvisados que reinaban en la ribera del río Sumacinta, en el poblado de frontera Corozal en Chiapas. Era hora de ir a descansar. Ya mañana sería otro día para transportar a locales y turistas a Betel, poblado perteneciente al país vecino de Guatemala. No hay un camino o un puente que conecte a estos dos poblados, razón por la cual el cruce de frontera se hace a través de pequeñas embarcaciones, propiedad de particulares de la zona. En el verano, el servicio de los barqueros es muy solicitado, ya que en las inmediaciones se encuentran zonas arqueológicas mayas, las cuales atraen a muchos turistas. La mayoría de los barqueros se habían retirado o se encontraban en eso cuando llegaron tres jóvenes turistas. Se sabían lo que eran por sus vestimentas y su pálido color de piel. Ellas pedían a los barqueros que aún no se habían retirado, que las cruzaran a Guatemala, pero estos se negaban. Una de ellas vio a lo lejos a un hombre sentado dentro de su bote. Rápidamente se dirigieron hacia el lanchero y le solicitaron su servicio. Este era un hombre alto, de complexión delgada, pero atlético. Su cabello era cano al igual que su larga barba. Su piel morena delataba su trabajo bajo el sol, y donde debería estar su ojo izquierdo, había un parche que lo ocultaba. Le faltaba de éste. Señor, le suplicamos que nos cruce el río, por favor, rogaba la más alta de las tres muchachas. Le pagaremos muy bien. Les cobraré 2 monedas de plata, contestó en tono serio el hombre, haciendo referencia a Caronte, el barquero mitológico de la cultura griega. Súbanse, y en el trayecto nos arreglamos con lo del pago. Claro que sí, respondió titubeante, la más joven de las tres. Estando ya los cuatro arriba, el barquero desamarró el bote del muelle, apoyó una pierna contra el barrote donde estaba atado, para después impulsarse río adentro, y comenzó a remar. El bote se alejaba muy lentamente de la costa. Durante los primeros minutos, los tripulantes no cruzaron palabra entre ellos, y mucho menos con el hombre. Solamente el ruido del agua chapotear y el canto de los quetzales ambientaban aquella tarde. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los montes selváticos de la región, y pronto llegaría la oscuridad. Un cálido viento comenzó a soplar. La corriente estaba pasando de una profunda tranquilidad a una amenaza violenta. El barquero no se inmutó. Él sabía lo que hacía
pues maniobraba con mucha destreza la embarcación, y de vez en cuando miraba de reojo a las tres jóvenes, y éstas lo sentían. Ellas estaban conscientes de que las observaba. A medio camino volvió la calma. La corriente estaba tranquila, nuevamente, y una inexplicable neblina rodeó la embarcación. El marinero dejó de remar y se volvió hacia las turistas, mirándolas fijamente con su único ojo. La noche los había sorprendido a medio camino. ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué ha dejado de remar?, preguntó una de las chicas. Necesito descansar, contestó el hombre, mientras encendía un cigarrillo, tomando asiento en la proa. ¿Quieren un cigarrillo? No, gracias, contestó una de las chicas. El cigarro mata. No me haga reír, señorita. Probablemente alguno o algunos de nosotros no llegaremos con vida a la otra orilla. Y usted preocupándose por lo peligroso del tabaco. ¿Qué le hace suponer eso?, preguntó la otra. Aquí me llaman Caronte, indicó el hombre, mientras tiraba el cigarro al río. Y no quiero solo unas monedas de plata. Las quiero a ustedes, como pago por cruzarlas al otro lado. El hombre se inclinó y debajo de unas mantas sacó un enorme sable. Los rayos de la luna llena que golpeaban al hombre lo hacían ver más imponente y macabro. Las mujeres veían como el hombre se acercaba a ellas, blandiendo el enorme filo. Una espesa neblina cubrió el río de orilla a orilla, y los que se encontraban cerca escucharon varios gritos de terror y de agonía. Un chico que estaba acostado en su hamaca escuchó los gritos agónicos. Sin pensarlo, se levantó y corrió en dirección de donde provenían aquellos alaridos mortales, llegando así a la orilla del río. La neblina le impedía ver, pero sí escuchaba que alguien remaba hacia la costa. El muchacho se escondió entre los matorrales. La neblina comenzó a difuminarse y alcanzó a observar a un esqueleto enorme que venía de pie en la proa de una embarcación. Al parecer, remos invisibles impulsaban el bote hacia la orilla, pues el chico escuchó, pero no vio a nadie remar. La barca encalló y el esqueleto descendió hacia tierra firme, para después dirigirse rumbo al poblado de Betel. Mientras la barca se alejaba, ésta comenzaba a dividirse en tres bultos hasta convertirse en las tres mujeres. Estas eran las tres parcas, Glotos, Laquesis y Aisa. Estas habían venido a poner fin a la existencia del bandido apodado el Caronte. Se había ganado ese sobrenombre porque asaltaba o asesinaba a los turistas en su barca, y mientras tanto, el cuerpo lacerado de aquel criminal yacía dentro de la lancha. Nunca recibió sepultura, pues todos tenían miedo a tocar su cuerpo. Uno de los pobladores empujó la barca hacia el río adentro para que la corriente se lo llevara al mar. Varias personas han asegurado que por las noches han visto una barca navegando por en medio del río, pero sin capitán y sin tripulación. Otros
Han escuchado gritos provenientes del río, mientras una espesa neblina se apodera de la costa. Cuando eso sucede, los lancheros amarran sus botes y se alejan del río, pues no quieren ser presa de las tres parcas. El brujo de Lechugal. Se cuenta que por allá del año de 1951, un jornalero llamado Mauricio Aguilar Pérez salió a primera hora en una fría madrugada de su casa ubicada en la esquina de las calles Galeana, cruce con Hidalgo, en el centro de Santa, con rumbo a las labores que en ese entonces estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como el Lechugal. Según cuenta la leyenda, que mientras caminaba de entre el monte salió un niño que comenzó a seguirlo y a llamarlo por su nombre, a lo que Mauricio, sin nada de confianza, se dedicó a ignorarlo. Fue hasta un punto en el que el infante logró alcanzarlo y agarrarlo de las piernas, después de tanta negación por parte del hombre. Y fue entonces que Mauricio, algo temeroso y enojado a la vez, volteó con el supuesto niño, y sabiendo algunas cosas que sucedían en el lugar, Mauricio lo amenazó con rezar las 12 verdades, a lo que aquel niño, ante la mirada atónita del hombre, se convirtió en una lechuza negra que se echó a volar y siguió dando vueltas en círculos por encima del hombre, dando algunos silbidos que en vez de parecer de ave, sonaban como silbidos de una persona. Mauricio siguió caminando por una vereda, pero el ave aún lo perseguía. Fue entonces que éste se detuvo y, enfrentando a la criatura, supuestamente un brujo, Mauricio comenzó el rezo para combatirlo. Cuentan que aquella lechuza se posó encima de una nacagua y le habló al hombre. Lo que le haya dicho la lechuza al hombre se desconoce, pero se dice que desde esa madrugada Mauricio enfermó hasta morir el 27 de septiembre de 1951. Bien, amigos, estamos aquí en la intersección de lo que viene siendo la calle Hidalgo, cruce con Galeana, que es donde dice la historia que acabamos de contar que vivía este señor y que tomó el camino que va hacia allá, hacia abajo, para lo que es la colonia Lechugal, que antes aquí era puro monte, pura tierra. Ahorita hay muchos carros pasando porque es temprano, pero imagínate en esa época que era de caballos, carretas, todo ese tipo de cosas. Entonces ahorita aquí se siente una vibra algo extraña. La verdad es estas son de las calles más viejas de este municipio. Entonces yo sé que algunos de ustedes tal vez habrán pasado de regreso de lo que viene siendo la Huasteca, o en alguna ocasión que les haya tocado. Este es el centro histórico de Santa, todo esto. Esta es la calle Hidalgo aquí. Ahorita acabo de pasar por un lugar donde era una funeraria hace muchos años
y ahorita ya está transformada en otra cosa. Esa funeraria, recuerdo que ahí contaban que se escuchaban cosas, y unas casas más hacia atrás también había lo que viene siendo unas oficinas donde allá por los 70s, 80s, no me acuerdo, dicen se que se veía una mujer con cabeza de caballo, y en aquellas épocas como se utilizaba la máquina de escribir, dicen que se activaban las máquinas de escribir y empezaban a funcionar. Entonces en esa oficina no no les gustaba quedarse de noche, y había oficiales los que se tenían que quedar ahí en la noche. Esa historia creo que la contaba mi abuelo, entonces es verídica. Y aquí en una casa también encontraron allá por los años 2000 una persona emparedada de la época de la Revolución. Entonces son historias bastante interesantes de aquí, de lo que viene siendo el centro histórico de Santa. El capucha roja. Estaba solo en una cama amarrado, y de pronto, chin, se abre una puerta en la que se ve todo rojo. De repente aparece un hombre con una capucha roja, color sangre, y se escuchan los pasos de un hombre, y se acerca a mí. Se siente mucho olor a animal muerto. En realidad, la capucha no era roja, sino estaba manchada de sangre. Yo no recordaba nada de lo que había pasado. Me pone un cuchillo en el cuello y luego le aleja lentamente. Luego de unas horas, no recuerdo cuántas, llega con una persona. Como no se veía nada, no vi quién era. Amarra a esa persona en una cama que estaba a mi lado, y en ese momento me di cuenta de que era mi hermana. Comencé a llorar y de repente siento un pinchazo. Era algo para dormirme, pero antes de que me hiciera efecto me dijo: me vengaré de ti. En ese momento me quedé dormida. Despierto y ya era de día. Había más claridad. Vi a mi hermana muerta y ya entendí lo que había dicho. Vuelve a abrir la puerta aquel hombre que había matado a mi hermana y de nuevo se va. En ese momento sentí que debía escapar y recordé que había dejado un cuchillo en mi cuello, pero no sabía cómo tomarlo porque tenía las manos atadas y no lo podía coger. Empecé a forzar la cuerda y logré zafarla. Me dolían mucho las manos, pero logré tomar el cuchillo y zafar mi otra mano. No sabía ahora cómo huir. Comencé a llorar y el hombre me sintió y entró al cuarto. Me dijo: vaya, eres muy astuta. Lo has logrado. Y siento un pinchazo nuevamente. Cuando sentí este pinchazo desperté y estaba en mi casa. Lo primero que hice fue levantarme e ir al cuarto de mi hermana. Por suerte ella estaba viva. La abracé y comencé a llorar y me preguntó: hermana, ¿qué pasó? ¿También tuviste el mismo sueño? También me abrazó y comenzó a llorar. Luego me explicó su sueño y era el mismo que el mío. Nos empezaron a entrar escalofríos y de repente aparece el hombre de nuestros sueños. Nos dijo: me divertí mucho jugando con sus mentes. Todas las semanas tendrán sueños como este. Y se fue. Mi hermana no quería dormir, ni yo tampoco. Las dos teníamos miedo. Mi hermana comenzó a enfermar. Tenía muchas ojeras. Cada vez más empezaba a enfermar. Su salud se puso muy mal. El médico le dijo que tenía que dormir, porque si no iba a morir.
comenzó a dormir con muchas pesadillas y muchos sueños. Cada vez más no podía dormir, pero lo tenía que hacer porque prefería soñar con esos malos sueños antes que morir. Una noche empezó a gritar. Estaba soñando con aquel hombre. Se asustó tanto que al final murió. Sabía que a mí me iba a pasar lo mismo en algún momento. Comencé a acudir a psicólogos para que me ayudaran, pero para nada. Cada noche sueño con aquel hombre. Tengo muchísimo miedo a morir igual que mi hermana.